A mí me han encargado que os comente para qué nos sirve para el día a día la estadística de incendios. En concreto, yo vengo del Servicio de Prevención de Incendios Forestales de la Generalitat. La Generalitat tiene, esto es un poco la estructura de funcionamiento relacionada con incendios, tiene un departamento que se encarga de la gestión forestal, un departamento que se encarga específicamente de la prevención de incendios. Ambos departamentos dependen de la Consellería de Agricultura y Medio Ambiente, aunque le ponen el resto de calificativos, pero bueno, somos Consellería de Agricultura y Medio Ambiente, ¿vale? Y una tercera consellería, una segunda consellería, que sería la Consellería de Justicia, antes era Presidencia, donde está la Agencia de Emergencias, que es la que se encarga de la extinción. Entonces, este esquema es singular, porque la Comunidad Valenciana en ese sentido es singular. Participan, digamos, 3 departamentos, cada uno con unas funciones muy claras, y existe una dirección general específica en materia de prevención de incendios forestales, además con 2 servicios. Un servicio que se encarga, que es el que llevo yo, que es el que se encarga sobre todo de lo que es la generación de infraestructuras y lo que es la inversión de lo que son los activos que vienen de presupuesto, los programas presupuestarios, realizar depósitos, mantenimiento, las carreteras, etcétera, los caminos, perdón, etcétera, etcétera, cortafuegos, etcétera. Y luego un departamento se dedica más a la conciliación de intereses, un poco más a lo que es la tramitación de subvenciones, etcétera. Pero somos educación ambiental, que también tiene un peso importante en el tema de la prevención de incendios, como bien se ha señalado anteriormente. Pero lo que sí que es interesante es que al final tenemos un departamento específico en prevención con, como siempre repito, una delgada línea que separa entre la gestión, porque muchas veces estamos más cerca de la gestión que de la extinción, y a la vez una delgadísima línea con la extinción. Donde se acaba la prevención prácticamente empieza la gestión, y donde se acaba la prevención, en el otro extremo empieza la extinción. De hecho, todas nuestras acciones son gestión y a la vez son extinción. Estás siempre participando de la extinción y estás siempre gestionando la masa, porque al final estás haciendo intervención sobre la vegetación. Visto lo cual, empezamos. ¿Vale? La estadística de incendios, pues a nosotros nos resulta un pilar fundamental, sobre todo en la toma de decisiones. Nos permite conocer pues, las causas y motivaciones que generan los incendios. Luego ampliaremos un poquito más. Permite identificar situaciones de riesgo que de hecho se producen de forma reiterada. Permite tomar decisiones y medidas a la carta. En determinadas circunstancias pues hay modelos que vemos que se repiten y podemos actuar de forma concreta con recetas concretas. Luego veremos algún caso de estos, porque básicamente he traído un par de casos prácticos. Nos permite sobre todo evaluar resultados de las medidas de prevención que tomamos. Esa campaña informativa, como bien han comentado antes, sobre los fumadores o sobre los agricultores o tal, nos permite evaluar si eso realmente tiene una eficacia, qué peso tiene esas actuaciones sobre el resultado en la disminución de incendios. Buscamos sobre todo, en este tipo de acciones, buscamos sobre todo minorar el número de incendios, ¿vale? Independientemente de eso, aparte, buscamos lo que es la minoración de la superficie. Es decir, que una vez generado el incendio, la capacidad de que propague y se haga de grandes dimensiones quede lo más ralentizada posible gracias a que disponemos de caminos, puntos de agua, etcétera, puntos de discontinuidad para atajar incendios y demás. Pero la estadística básicamente nos va a apoyar sobre todo la parte de la prevención de iniciación, de la prevención de la iniciación del incendio. Y por último, pues a través sobre todo de la investigación de causas y motivaciones de incendios, nos permite incluso aportar pues pruebas en algunos casos para identificar, llegado el caso, a autores o posibles autores y motivaciones que han generado esos incendios. En general, el análisis de información nos permite eso, detectar y definir diferentes situaciones de riesgo, punto de partida para planificar, para programar la prevención de incendios, etcétera, etcétera, y para reducir sobre todo el riesgo potencial que se produzca un incendio. Importancia como en cualquier sistema estadístico. Las bases de datos tienen que ser con datos, una serie de temporal muy larga, lo más larga posible, representativa y sobre todo de calidad. Entonces, para que sea de calidad nos hace falta que los parámetros que se tomen sean siempre los mismos, bajo los mismos criterios, y eso, claro, nuestra serie histórica tiene una serie de... ya lleva mucho tiempo arrastrándose, desde el año 68, por ejemplo, la primera pregunta que podríamos hacernos es ¿se ha conseguido siempre incendio? En lo que hablamos ahora como incendio forestal, ¿se ha conseguido siempre en esa serie temporal? Pues ya os adelanto que no. En la Comunidad Valenciana, pues según el incendio, ha habido, por ejemplo, incendios por rayo que no se han introducido en la estadística. ¿Por qué? Pues porque es que es un rayo, sí, prácticamente solo ha quemado lo que es el tocón, la corteza y poco más. Sí, pero es un incendio. Lo que pasa es que se ha atajado pronto, se ha llegado pronto y no ha generado un incendio. Pero es un incendio. No, pero es que no.
Entonces, eso se ha incorporado, muchas veces nos han incorporado. Incluso incendios que, por el motivo que fuera, no se sabía o en aquel momento no se investigaba, pues directamente se ponía desconocido, se rellenaba el parte, al final, en muchas ocasiones se ha convertido simplemente en un mero trámite. Lo del tema de la estadística, como todo, hay quien nos lo tomamos muy en serio, hay quien, digamos, un poco más laxo. Poco a poco, con el tiempo, esto ha ido evolucionando y actualmente sí que se intenta, digamos, mantenerlo con estructura férrea, normalizarlo bien, clasificarlo bien, que todo el mundo sea consciente que ese trabajo, que parece una tontería de rellenar el parte, se convierte al final en un pilar fundamental por lo que nos retroalimenta en la otra dirección, que es el refrendar, o el apoyar o el valorar el trabajo de la prevención diaria. ¿Qué nos hace falta para eso? Pues sobre todo seguimiento exhaustivo de los incendios que se producen, partes provisionales, que se hagan, que se entreguen, que estén en condiciones, que estén bien elaborados, que coincida la causa que pone el agente medioambiental con la causa que se investiga cuando viene el investigador de incendios, que exista un equipo formado con material que se dedique únicamente, exclusivamente al tema de la investigación de incendios forestales. Eso se ha conseguido, ¿vale? Por lo menos en la Comunidad Valenciana se ha conseguido. Y bueno, y tener pues también una capacidad de análisis. Hay que saber trabajar en estadística para poder trabajar y poder preguntar, porque al final las bases de datos son simplemente una referencia a la que le vas a preguntar. Lo que hay que saber muchas veces es saber preguntar. Sabiendo cómo está estructurado los datos, tienes que saber cómo formular las preguntas. La base está ahí, ella no sabe lo que quieres. Tú sí tienes que saber lo que quieres y tienes que saber cómo preguntarlo. Estadística. Bueno, pues esta es la típica clásica gráfica que se presenta en cualquier informe. Final de año se le entrega a los responsables políticos normalmente para cerrar campaña y se les pasa un informe del decenio. Siempre el decenio, aquí está cerrado el último año que tenemos completo, 2018. La gráfica de evolución, ahí tenéis el año 2012, sí que había puntero, ¿verdad? Sí, el año 2012, ¿vale? Con ese máximo de... realmente fueron 2 incendios, pero bueno, fueron casi 50.000 hectáreas, ¿vale? Pero bueno, hay una evolución que evidentemente, como ocurre en casi toda la península, con una tendencia tanto en superficie como en número a ir reduciéndose con el tiempo. Ojo, porque esto de las tendenciales, cuando hay tanta dispersión de datos, pues en fin, es lo que es. Pero bueno, al final sí que hay una tendencia, de hecho se refleja en periodos de tiempo muy elevado. Se hace gráfica, hacemos un esquema aquí, que esto es muy visible, de las causas y motivaciones de los incendios. Esto está actualizado hasta 2015. Al final lo que nos sirve esto es básicamente pues, para dar una idea, sobre todo a la prensa, a colectivos que preguntan, a gente que se quiere informar, al responsable político para explicarle nuestro trabajo. Pero esto en el trabajo del día a día, sí, esto nos sirve de apoyo, pero no sirve para el trabajo. Esto está en internet, lo digo por si queréis sacar fotos, lo que sea, está todo en público. Esa es otra de las cuestiones que hemos puesto estos últimos años. Toda la información que generamos en prevención de incendios, toda está en la página web. Y aunque parece estructuralmente muy sencilla, por dentro, si empiezas a escarbar, hay muchísima información, porque nuestro objetivo es ese, que el dinero de la administración tiene que ser información para el administrado. La conclusión importante, pues eso, básicamente lo que podríamos sacar de aquí es que el 23% fueron por rayos, 72% tienen un origen antrópico y luego hay un porcentaje de causas que todavía son desconocidas a pesar del esfuerzo que se hace. Vale. Pero cuando empezamos a rascar vemos que sobre ese diagrama que distribuye las causas según inicio, ¿vale? Causas de incendio según inicio, vemos que territorialmente la distribución ya no es igual. Ya empezamos a rascar, ya vemos que la distribución según la provincia a la que vayamos es diferente. Por ejemplo, en la provincia de Castellón más de la mitad de los incendios son por rayo. Mientras que, por ejemplo, Alicante y Valencia prácticamente tienen la misma estructura. Pues sí, no llega a la mitad, son por causas intencionadas, 30 y pico % son negligencias, sigue habiendo un porcentaje importante de rayos, sobre todo en Valencia, menos en Alicante, pero este dato es muy importante. ¿Vale? La incidencia no está en la costa donde vive la gente, la incidencia está en el interior. ¿Vale? También es una provincia muy industrial, que en fin, ya te permite discriminar. Si analizamos la tendencial en cuanto a causas por número, vemos tendencias muy interesantes también. Esto no está en valor relativo, no es un porcentaje anual, es número absoluto. La tendencia en el número de rayos sigue incrementándose. O sea, si usamos esta tendencial con la dispersión que tiene, los incendios derivados de rayo en el último decenio se incrementan. Si cogemos la serie anterior, sigue incrementándose. ¿Vale? Mientras que, por ejemplo, el caso de las negligencias sigue disminuyéndose, pero la tendencia tiene una pendiente mayor, o sea, la reducción es mucho más elevada que en el caso, por ejemplo, de las intencionadas. Esto sería en cuanto a superficie. Con superficie, la principal causa que genera la superficie que se afecta a la Comunidad Valenciana son negligencias, distribuido por provincias. Vemos que esta distribución no es uniforme tampoco, que una de las causas principales es en Castellón, es el rayo, vuelve a ser otra vez el rayo, pero sí que es cierto que 2/3 se deben a negligencias. ¿Vale? No es una causa, por tanto, vemos que la intencionalidad, que antes hemos visto que era el 30 y pico, 40, a veces 40%, es en número importante, sin embargo, en superficie no es la causa principal de generación de superficie afectada. Sin embargo, sí son las negligencias. Esto nos permite desarrollar, por ejemplo, estrategias para atajarlo.
Esta tabla, que lamentablemente se ve pequeñito, es digamos, la serie temporal en cuanto a años, desde que tenemos la estadística oficial hasta el año 2018, en cuanto a número acumulado, y luego distribuido por número de causa y porcentaje. Entonces destaco esto porque en un análisis histórico vemos, por ejemplo, un dato interesante que se puede ver ahora, ya que ha pasado muchos años, es el año 95. El año 95, si os acordáis del año 94, los años 90, principios de los años 90 y finales de los años 80, la Comunidad Valenciana se caracterizaba por tener muchísimos incendios y sobre todo incendios que quemaban mucha superficie. Estamos hablando de 500, 600 incendios al año y superficies, porque la mínima eran pues 800.000 hectáreas para arriba. Y hasta que llega el año 94, que digamos es un poco el detonante, hay gente que empieza a hablar de la generación del 94, los técnicos que rondamos los 40 y pocos por ahí, bueno, ya son unos 40 y poco más, pero bueno, esos 40 y pocos somos la generación que vivimos en el año 94. Mi caso me coincidió cuando acababa de terminar la carrera. Y bueno, pues la verdad es que es un año que te marca. En Valencia te marca porque se nos quemaron casi 200.000 hectáreas. Eso así a bote pronto es el 20% de la superficie forestal. Es mucha superficie, ¿vale? Y digo que nos afecta porque al final ves que hay dentro de mi edad alrededor, muchos nos hemos dedicado al tema. Nos ha llegado hasta el punto de que te ha condicionado un poco digamos, en qué línea profesional has optado. Bueno, pues aquí se ve, por ejemplo, en el año 95 se ve un cambio radical en cuanto al número de incendios. Pasamos de 700, 800 al año, cambiamos de pronto a 400. Otro elemento importante, pasamos de tener prácticamente un 40, 50, 60%, incluso 80% se ve por aquí de incendios cuya causa se desconocía, a bajar radicalmente hasta un 0%, un 1%, un 2%, al 4% que tenemos actualmente. ¿Cuáles son estos dos hechos que hacen que se marque una reducción de casi la mitad de los incendios y que baje del 60% a apenas un 2%? Pues dos cuestiones: cambio normativo, que se introdujo en el 93, y después la regulación de todas las quemas. El año 94, que era justo el previo que se produjo, ese impacto social de toda la superficie, una gran proporción de la superficie forestal de la Comunidad Valenciana afectada, además con víctimas mortales, y la implantación del sistema del Grupo Operativo de Investigación de Incendios. Todo eso sumado hace que a partir de ese año la tendencia se va manteniendo, pero poco a poco va reduciéndose. Y otro dato interesante es que esa reducción, cuando la miramos en número anual en el último decenio, prácticamente el número de negligencias intencionadas al año es constante. Hay una variación pequeña, pero habéis visto que hay una cierta tendencia de disminución, pero básicamente ronda siempre un número aproximado o una proporción aproximada. ¿Esto qué nos viene a decir? Que estamos ante lo que llamamos nosotros la incidencia estructural. O sea, hemos hecho todo el esfuerzo hasta que hemos llegado a un punto en que bajar va a costar mucho más esfuerzo. Hemos bajado hasta donde hemos podido. Lo que se ve en comparación es el aumento de los rayos. Nuestro objetivo, evidentemente, es que el número de rayos llegue al 100%. Ojalá todos los incendios fueran causados por rayos, señal de que habríamos conseguido evitar los de causa antrópica, los de causa humana. De momento ya andamos con el 37, me parece que fue el año pasado. El año pasado el 30, el año pasado fue el 30% de los rayos, este año no, ¿vale? Más del 30%, perdón. Este año ya no. Este año no hemos tenido apenas tormentas, entonces este año tenemos muy pocos incendios, pero porque no hemos tenido rayos, ¿vale? Es curioso, ¿vale? Esto lo dejamos estar. Cuestión, ¿para qué nos va a servir? Pues para anticipar cuándo se va a producir un incendio, dónde se va a producir y cómo va a ser el patrón, cómo va a ser el incendio que se produzca. Y para eso se buscan patrones en la estadística, pues conductuales, temporales, zonales, etc. Ponemos un caso. En el año 2017, el equipo que tenemos del plan de vigilancia y los técnicos de la Dirección General plantean la posibilidad de establecer pues, una zona objetivo, ¿vale? Vamos a plantear una zona de la provincia de Valencia y vamos a intentar hacer una presión con todos los medios volcados, lo que llamamos una semana de choque, pero sobre una comarca objetivo. Vamos a marcar una comarca, vamos a elegir qué comarca, ¿vale? Entonces, si ponemos en el último decenio todos los incendios que se han producido en la provincia de Valencia sobre un mapa mudo, porque en este caso solo se ven las comarcas administrativas, se puede ver un patrón. No sé si lo veis, yo sí lo veo. ¿Qué patrón veis? Hay un patrón muy claro, se ven dibujadas unas líneas, ¿vale? ¿Qué patrón es ese? Cuando ponemos la red hidrográfica debajo, coincide con ríos. Es decir, se está produciendo sobre todo incendios concentrados en zonas donde hay ríos, donde hay barrancos, torrenteras, cauces, desagües de zonas agrícolas, etc. ¿Por qué? Porque son zonas forestales, son zonas cubiertas por especies forestales, con la ley en la mano forestal, aunque lo que hay allí pues, es un cañar, normalmente, o un zarzal, pero forestal. Y eso, al final, acaban siendo mechas que muchas veces pasan a terreno forestal, al que entenderíamos todos como forestal, pinos, matorral, etc. ¿Vale?
Vamos a buscar la comarca objetivo. Cuando se hace un análisis de la estadística de incendios, se puede observar que hay concentración en esta zona de aquí, que es la del río Júcar, ¿vale? Júcar, Magro y Río Verde. Esto puesto en una tabla sencilla por comarca, se observa perfectamente que la mitad o 40% de los incendios que ocurrieron en ese decenio corresponden a la comarca de la Ribera Alta. La comarca de la Ribera Alta es esta, la provincia de Valencia, es esta zona de aquí, es esta comarca de aquí, en la que se ve perfectamente uno de los ríos, que es el río Magro, y otro de los ríos, que es el río Júcar. Y donde se juntan es el término de Alcira, y es donde se juntan los dos, es donde más incendios hay. Si ponemos este mapa, ¿vale?, cuando lo superponemos con la cartografía del suelo forestal, que es esta que tenemos a la derecha, observamos perfectamente que lo que son montes, entendidos como superficies cubiertas de arbolado, matorral, etcétera, etcétera, no tienen casi puntos de inicio de incendio. Se concentran todos los incendios junto a barrancos, ramblas, ríos, etcétera, ¿vale? Es interesante, muy interesante. Vamos a hacer el esfuerzo. Entonces, haciendo un análisis por municipios de esta comarca, vemos que no solo la comarca que más incendios tiene de la provincia de Valencia es la Ribera Alta, sino además es el municipio de Alcira. Trasladado eso, se observó pues, que coincidía que en determinados meses pues, tenían mayor tendencia a concentrarse, por ejemplo, en fin de semana, o los sábados, o entre semanas, depende, ¿vale? Entonces esto nos lleva, pues, además analizando la tipología de incendios, pues la mayoría son intencionados, ¿vale? Y el resto son negligencias, prácticamente no hay rayos, allí no hay rayos, un 1% son desconocidas y otras causas un 2%, pero fijaos que casi todos son intencionados. Se plantea y además un horario. El horario se observa que la mayoría de los incendios vienen claramente localizados entre las 12 del mediodía y las 7 de la tarde, y esto coincide con cuando la vegetación, lo que yo quiero quemar, está ya cogiendo un punto para poderlo quemar, y cuando ya aquello pues, se hace de noche y el paisano se tiene que ir. Y además el intermedio de los medios normalmente se ha apagado, etcétera. Pero por el resto de la noche prácticamente no hay registro de datos. Esto es sobre el decenio, ¿vale? Siempre trabajamos normalmente con el decenio. Se plantea un plan de choque, se cogen los medios que tenemos disponibles, unidades de vigilancia, observatorios de incendios, y se marcan por horarios unas zonas de vigilancia y se establecen 2 meses, 4 días cada mes, para que todo el dispositivo se lance en masa a esa comarca para vigilar y hacer presión sobre los paisanos. ¿Qué tenemos? Bueno, pues tenemos que al final de esos 8 días, porque solo se actúan 8 días, se ha informado 193 personas, se han hecho acciones correctivas, es decir, se han detectado quemas o usos del fuego que no son adecuados y que podrían suponer una sanción administrativa si se denunciasen. Sobre 15 personas se ha avisado a los agentes, toman las medidas que correspondan, y se han detectado 66 puntos conflictivos. Estos puntos conflictivos normalmente coinciden con acumulaciones de leñas, con acumulaciones de residuos, que además coinciden con los puntos de inicio de incendios. Cuando cogemos los incendios que han ocurrido durante ese periodo en la zona, observamos que coincide con el patrón inicial del decenio, ¿vale? O sea, no hay nada nuevo cuando hacemos la presión, ¿vale? ¿Qué tenemos inicialmente? Este horario. ¿Qué resultados vamos a evaluar la acción? ¿Qué es lo que ha supuesto esta acción de presión sobre el territorio? Pues fijaos, lo que ha supuesto es que no se ha reducido el número de incendios, que lo tenéis ahí el resultado. Esta es la media en color azul. Esto es el número de incendios que hubo para el mismo periodo durante el tiempo que se estuvo haciendo el plan de choque, que fue junio y julio. Y tenéis que incluso en el mes de julio se incrementó el número de incendios sobre lo que sería la media, en el mes de agosto igual, y en el mes de septiembre se vuelve a normalizar, ¿vale? Fijaos que prácticamente la línea verde, esta roja se debe a la comarca en conjunto. Si eliminamos Carlet, el municipio de Carlet, que en esos días hubo bastante intencionalidad, va siempre a los mismos sitios, al mismo patrón, probablemente una persona pues, que le estaba pegando fuego al río. Si quitamos el efecto de Carlet, observamos que es la línea verde, que prácticamente coincide con la azul, que es la media del periodo. Consecuencia, toda esta planificación que hemos hecho de campaña de choque no se ha conseguido reducir el número de incendios, principalmente porque van asociados a intencionados, ha tenido poco efecto disuasorio, y lo que se produce es un desplazamiento horario. O sea, en este horario donde los teníamos concentrados, de pronto la actividad incendiaria se va a horarios donde saben que no estamos, por la noche, de madrugada y fuera del horario. Curioso, es interesante, pero se repiten los puntos de inicio. Por tanto, ¿qué quiere decir esto? Pues que la mera presencia, la vigilancia disuasoria en esta comarca no funciona, hay que tomar otra medida, ¿vale? Es tan sencillo como eso, pero ya lo tenemos evaluado. Hay que hacer otra cosa, hay que probablemente gestionar las cañas, que es lo que estamos intentando hacer ahora. Y es un problema, porque ahí entran demasiados departamentos. Luego, si podemos, lo tocaremos, ¿vale?
¿Para qué sirve entonces tratar con la estadística? Pues altísimo incremento de presión sin incremento de presupuesto. Con los mismos medios hicimos esa presión y fue sobre una zona concreta para observar el resultado. Además se puede hacer prevención a la carta, detectando problemas. Hablamos de la comarca con casi la mitad de los incendios que se producen al año. Con prevención a la carta se ajusta a problemáticas concretas o cientificaciones concretas. Se optimizan los recursos y se pueden crear planes concretos de actuación en comarcas. Aquí ya sabemos que la vigilancia no es nuestra prioridad, aunque tendremos que seguirlo haciendo porque siguen habiendo problemas por incendios, sobre todo intencionados. Caso práctico. Segundo, rayos. Las descargas eléctricas atmosféricas, que en la Comunidad Valenciana sí que supone un número importante al cabo del año, 20 y pico, 30%, que había comentado el año pasado, van asociadas a fenómenos tormentosos y tienen una distribución espacial estacional muy concreta. Son meses de final de junio hasta septiembre, más o menos. Coincide este problema además con la zona del Aragón, la zona sur de Aragón, provincia de Teruel, la zona del Maestrazgo hasta el norte, pues zona interior de Valencia, norte de Valencia, noroeste de Valencia, hacia lo que es la provincia de Castellón. ¿Qué estamos haciendo? Pues un trabajo coordinado con la Agencia Estatal de Meteorología, con un convenio marco que se ha firmado con la Generalitat, en el que vamos a intentar mejorar esta red que tienen de detección de descargas eléctricas atmosféricas, que ellos lo usan para navegación aérea y para otros fenómenos, y que nos sirve para tener sobre una cartografía reflejados los puntos de descarga que detecta el radar. Estos puntos que detecta este sistema tienen un vacío grande en esta zona de aquí, da muchos problemas porque el territorio es muy montañoso, es a caballo entre Teruel y Castellón, y lo que vamos a hacer va a ser dotarlo de un detector. Estos detectores hasta hace 5 años valían unos 100.000 euros. La tecnología ha mejorado y cada vez bajan más de precio y tienen mayor sensibilidad, con lo cual nos permite una mejor precisión y somos capaces de establecer una zona de incertidumbre de 100, 200 metros máximo donde ha caído el rayo, ¿vale? Con lo cual aumenta mucho la posibilidad de anticiparnos a la detección y estar allí cuando va a salir el humo. Este es el mapa de descargas de rayos en la Comunidad Valenciana en el último decenio. Se ve perfectamente esa concentración en la zona del macizo de Gúdar y del macizo de Jabalambre, a caballo entre Castellón y la provincia de Teruel. Sistema de funcionamiento, pues bueno, el plan de vigilancia que tenemos, que está formado por 450 personas, más los 200 y pico agentes medioambientales, el trabajo completado, más los técnicos que hay, que rondaremos solo en esto, unas 800 personas, no llega, ¿vale? Todos los días se recogen los datos de caída de rayos que nos facilita la Agencia Estatal de Meteorología, se procesan, se genera un archivo KML que se manda, que se puede descargar además en el teléfono móvil, lo puedes tener en un programa, una app normal, o comentaban antes, ahora tenemos un ordenador en el bolsillo, lo puedes tener en la cartografía de tu teléfono, se programa una serie de rutas y las rutas de vigilancia las ejecutan las unidades, el dispositivo, los medios que tenemos para vigilancia. Incluso los observatorios saben cuáles son las zonas donde la tormenta de ayer registró mayor caída de rayos y tienen más interés en vigilar esas zonas concretas. Y esto mejora mucho la anticipación. Ya no estamos hablando de la llegada del medio para apagar incendios, sino de anticiparnos a detectar el humo, con lo cual ganas un tiempo. Además sabéis que los incendios que generan los rayos pues llevan un patrón curioso al principio, porque se ve, bueno, a veces se confunden con nubes de vapor, etcétera. Vale, este caso ya os digo que es colaboración entre la Agencia Estatal de Meteorología, la Agencia de Emergencias y nosotros para mejorar la red de detección de descargas eléctricas. Tercer caso, las cañares que hemos estado hablando antes. Es una especie exótica, la caña, que genera el 20% de los incendios. De hecho, dentro de los datos estadísticos que la Generalitat recoge, el Ministerio se le facilita una información, que es la que nos piden, que es la normalizada para todo el Estado, pero nosotros tenemos aparte, complementado para cada parte, una serie de datos, entre ellos superficie de cañar. Por ejemplo, la superficie afectada no está solo desarbolado, sino si afecta a cañar. Y con eso sale mucha información interesante, ¿vale? Aparte de otras cuestiones que también incorporamos, que para nuestro trabajo diario son interesantes. Reiteración de la localización. Bueno, pues ¿qué medidas se puede aplicar? Que es lo que estamos planteando ahora hacer en la zona de la ribera. Pues por ejemplo, quemas prescritas o quemas controladas de restos. Problema, esto es de confederación. La caña es una especie exótica, que es de biodiversidad. Entonces, vida silvestre tiene que programar un sistema de eliminación de la caña. Normalmente usan medios mecánicos, no quieren fuego, porque el fuego incluso favorece que vuelva a crecer con más fuerza la caña, y luego ponen pues, un manto que evita que el rizoma vuelva a sacar pues, brotes, con lo cual el ciclo lo cierra con el fuego. Entonces ponen ese manto, es un manto textil, que lo que hace es anular el rebrote de la caña y aprovechan luego para plantar pues, especies de ribera, sauce, chopos, etc. Está dando buen resultado, pero es desesperante porque no tienen casi presupuesto y al final nos centramos en zonas donde tienen continuidad entre dos grandes masas forestales y que nos puede suponer un salto y que el río, en vez de ser una oportunidad, se convierte en una amenaza porque es una mecha de cañas que pasa de un monte a otro y da continuidad a grandes incendios. Pero bueno, esto es un tema que se está trabajando y bueno, pues nuestras cositas. Y luego, por último, presentarles un poco el servicio de vigilancia en el que, como hablamos de datos, pues datos que recoge el servicio de vigilancia. Esta es la red de observatorios forestales, de torres de punto de vigilancia fijo.
Todos ellos, esto cuidado que es una escala logarítmica, todos ellos recogen datos diarios de qué actividades detectan para poderlos luego procesar. Por ejemplo, esto sería el número de humos que recogen durante cuántas actuaciones en cuanto a número de humos detectados en el último año, por ejemplo. Pues esto lo tenemos todo ya informatizado desde hace 5 o 6 años, se recoge, se tiene sistematizado. Ahora el problema que tenemos es analizar esta base de datos, porque según va creciendo, esto nos genera una ingeniería de, ¿cómo le llaman? Pues eso, de explotación de datos pues interesante. Vale, pues esto es un observatorio, si no me equivoco es el del Frontón, este está en Castellón. Vale, cuanto a las unidades de vigilancia, que son unidades móviles, volvemos otra vez, cuidado que esto es logarítmica, pues por ejemplo la actuación principal que hacen es actuaciones informativas, control de estado de depósitos, precintar, desprecintar payeros según el nivel de alerta, actuaciones correctivas, seguimiento de tormentas, pero se puede observar que tenemos contabilizadas todas las actuaciones que hacen. Por ejemplo, actuaciones informativas informan a unos 80 y pico mil, 90.000 personas al año. Hay años que 120.000, 130.000, depende. Es un volumen grande de usuarios que están en el monte, no tienen que ser agricultores, son excursionistas, agricultores, motoristas, cazadores, lo que encuentren, ¿vale? Y eso se traslada, además les trasladas el nivel de preemergencia, les trasladas qué pueden hacer, qué no pueden hacer, si pueden hacer uso del payero, etcétera. Te evitas luego muchos problemas. Igualmente, pues nada, qué actuaciones cuando tienen mayores actuaciones informativas, se ve perfectamente en invierno, hay mucha menos gente en el monte, por tanto menos posibilidad de informar a nadie, que principalmente se concentran en fin de semana. Ahí tenéis número total de personas informadas 138, ¿vale? Además, pues realizan también labores correctivas cuando ven que una quema no se está haciendo en horario o con las condiciones que toca, avisan, informan y luego en última instancia avisan a la gente medioambiental para que tome medidas. Estas actuaciones correctivas evidentemente se concentran en sábado, que es cuando la gente va al campo a quemar o a arreglar el bancal, porque normalmente no es actividad principal, siempre es actividad secundaria, y principalmente se centran sobre todo en excursionistas. Entonces, con esta información también nos permite pues, orientar campañas de formación o de información a grupos concretos y preparamos folletos específicos que les pueda resultar de utilidad a las personas que están en el medio. En cuanto a la distribución trimestral, pues está claro, verano es cuando más gente hay por el monte, la siguiente es primavera y luego mucho menos otoño y prácticamente nada en invierno, ¿vale? Bueno, distribución, estos son operativos especiales que se montan en función de demanda, pues con un número de unidades y que se distribuyen en función, pues que si hay actividades deportivas o actividad incendiaria concreta, por ejemplo, si hay que hacer un seguimiento por una actividad incendiaria concreta en una zona, pues montamos un dispositivo que puede cambiar horario, que puede tener más presencia por la noche o accesos concretos, que 2 o 3 equipos vigilando por la noche accesos, etcétera. Colaboración con fuerzas del Cuerpo de Seguridad del Estado, con los agentes medioambientales, la elaboración de planes de choque concretos que también se hacen para recordar normativa y demás. Y esto sería la gestión diaria, el esquema de gestión diaria de cómo funciona el plan de vigilancia apoyado a la empresa pública con la toma de datos, cómo se interactúan cada uno de esos elementos para tomar decisiones en cuanto a distribución de medios en el territorio, pues cómo vigilancia disuasoria, acciones sobre usuarios, etcétera, etcétera. Y esto es básicamente en resumen lo que os puedo contar, ¿vale? Como extra, bola extra, ¿vale? Lo estaba comentando antes, estamos terminando de desarrollar una aplicación informática. Y esto viene a colación de la explotación de datos porque uno de los problemas que hemos detectado en los últimos años, cuando te pones a mirar un poco las bases de datos, es que no siempre el parte de incendio refleja la causa que ha sacado el investigador, por ejemplo. Y del hecho de tomar un parte provisional que luego se traduce en un parte de incendios, que es el que se manda al ministerio, que a su vez luego se pica en un ordenador, que a la vez se tiene que alimentar con un parte de investigación de incendios que lo hace otro agente medioambiental distinto, al final son muchas tomas de datos, mucho traslado de datos de un lado a otro y siempre hay un error humano de por medio. Con lo cual al final se desvirtúan parte de los datos. Que hemos hecho una aplicación informática en la que cada uno tiene un papel, cada uno tiene capacidad para rellenar unos campos, esos campos son siempre los mismos, siempre hay una unidad administrativa que puede corregirlos en caso de necesidad y al final acaba teniendo una base de datos uniforme que todo el mundo que ha tenido que intervenir ha hecho su papel, sabe cuál es el desarrollo final y al final se entrega el resultado al ministerio tal y como lo piden. Pero nosotros tenemos mucho más datos incorporados a esa base para alimentar lo que nosotros necesitamos después, que es esa, además la podemos estructurar como queramos. Es un software que nos ha desarrollado la Dirección General de Tecnologías de la Generalitat, que todo el tema de software está centrado en una dirección general y bueno, en cuanto esté acabado, está acabado, lo que pasa es que ahora está en periodo de pruebas y el día 1 de enero la lanzaremos en explotación, que le llaman, ¿vale? Esa es la versión 1.1, estamos con la 0.4, 0.40 y no sé cuántos, pero bueno, cuando ya esté operativa el 1 de enero, pues ahí todo el mundo rellenará sus partes, sus formularios y bueno, lo pondremos en información para que se difunda, para que si alguna otra comunidad autónoma pudiera interesarle o pudiera, lo tendrían que hablar con el propietario, que no somos nosotros, pero la Generalitat. Supongo que se podría llegar a un acuerdo, lo que sea. Nada, pues eso es todo, ¿vale? Gracias.